Hola, el día de hoy nos encontramos en la finca donde labora mi compañero Carlos. Esta finca pertenece al sector primario porque es de agricultura y ya nuestro compañero nos va a explicar esta finca que produce. Bueno, tenemos que en esta finca o en esta empresa por lo general se produce aguacate de exportación, como vemos el café, guayaba, y aquí es donde nosotros escogimos o seleccionamos este sector primario o agrícola, ubicado en Altagracia, el cual obtiene muchos riesgos, tanto físicos como eléctricos, mecánicos. Hay muchos riesgos en los que podemos encontrar en este sector. También, como podemos observar, en el campo pueden haber riesgos físicos, específicamente una caída. ¿Por qué? Porque hay muchos desniveles y no son tan visibles. Aquí puede haber riesgo de una caída y podemos ver el desnivel del terreno, entonces puede haber un riesgo físico. Bueno, tenemos el riesgo físico. El riesgo físico en este campo, como es la agricultura, es el sol. Ocasiona quemaduras en la piel y la exposición constante, porque el campo obviamente se trabaja todo en el día, es muy alta y hay temperaturas que varían, todos los días varía la temperatura, a veces frío, demasiado calor, como podemos observar en este momento hay demasiado calor. Entonces el riesgo físico es quemaduras por alta exposición al calor. Esta es una estacionaria. En esta podemos tener un riesgo físico. ¿Por qué? Porque acá nos podemos quemar en esta parte. Y esta es la motosierra. También puede haber una quemadura por esta parte de acá. Para eso se debe utilizar guantes de protección. Esta máquina se llama silo y en ella encontramos un riesgo físico que ya nuestro compañero nos va a explicar el por qué. Bueno, en el silo encontramos un riesgo físico porque pueden haber quemaduras por parte de esta parte. Esto se calienta dependiendo a la temperatura que se obtenga aquí. El calor que pasa de aquí, entonces entraría a esta cámara, y obviamente el calor que se comprime o que se junta ahí sería también un riesgo para la piel. Los elementos que se utilizan aquí son los guantes, camisas de protección y gafas. Hola, mi nombre es Caterina Restrepo, trabajo en grupo con Valeria Aristizal y con Carlos Ariel Pañol. A continuación les vamos a hablar sobre los riesgos físicos, en especial el ruido, y los vamos a evaluar en una empresa donde trabaja mi compañero Carlos. Esta empresa pertenece al sector primario por ser una empresa agrícola. La empresa se encarga de la exportación de los aguacates, se encarga de la producción del café y también se encarga de la producción de guayabas. Entonces vamos a evaluar todos los riesgos físicos, en especial el ruido que se puede presentar en este sector. Vamos a hablar un poco sobre qué es el ruido y cuáles son sus características. El ruido se considera como un sonido no deseado que puede llegar a ser desagradable o molesto dependiendo de la ocasión o de la sensibilidad de las personas. El ruido puede tener efectos negativos en la salud auditiva, física y mental de los trabajadores. Y de hecho, la pérdida de capacidad auditiva es una característica muy común en el ámbito laboral. El sonido se caracteriza por la frecuencia y la intensidad. La frecuencia es la que nos indica si es un sonido agudo o si es un sonido grave, y la intensidad nos indica sobre la cantidad, y esta se mide en decibeles. El oído es un sentido de suma importancia porque este no solo nos permite oír, sino que nos advierte de situaciones riesgosas o situaciones de peligro. Los efectos que podemos tener de acuerdo a los efectos del ruido son pérdida temporal de audición, pérdida permanente de audición, desempeño, hipoacusia conductiva, hipoacusia neurosensorial y hipoacusia. Fuente generadora de ruido. ¿Qué es una fuente generadora de ruido? Es la situación con potencial dañino para los trabajadores
para las herramientas y para los equipos. Tenemos que las principales causas a la salud de la exposición al ruido son la pérdida de capacidad auditiva, también llamada como fatiga auditiva. También tiene otras consecuencias como lo es la gastroenteritis, problemas para dormir, estrés y la fatiga. En el sector primario, más exactamente en el agrícola, donde estamos laborando o haciendo esta actividad, tenemos que las fuentes generadoras del ruido son las herramientas y los equipos que se utilizan para las labores en los cultivos. ¿Por qué? Porque en las herramientas o en las máquinas todas funcionan a base de un motor. Entonces el motor causa ruido constante. Entonces los operarios o los trabajadores están expuestos a ese ruido constante. Bueno, aquí tenemos y observamos una fuente generadora de ruido. Aquí es donde el trabajador está constantemente revisando pues que la máquina esté en óptimas funciones, por lo tanto está expuesto mucho al ruido y como vemos los decibeles siempre son altos.